Amados hermanos, en esta mañana vamos a hacer justamente lo que decía nuestro hermano Michelson, lo que estábamos cantando, conocerle más a nuestro Señor a través de la palabra. Amén. Y quiero invitarles que abran sus Biblias en Primera de Timoteo. Y vamos a ir al final de esa epístola en la cual el Espíritu Santo usó a nuestro hermano y apóstol Pablo para darle instrucciones a su amado discípulo, futuro pastor, que ya era pastor en ese momento cuando fue escrita la epístola, pero a través de la cual nosotros también recibimos un mensaje sumamente importante. Y queremos empezar a leer en el capítulo 6, y vamos a hacer algunas lecturas ahí, del 3 al 5, luego nos vamos a saltar del 6 al 10, y finalmente del 11 al 19. Le quiero pedir a nuestra hermana Blanca, si por favor nos puede leer del versículo 3 al 5. Pongan atención, sigan la lectura cada uno de ustedes, escuchando y poniendo atención a lo que va a decir el Señor a través de su palabra. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está desvanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermano Saúl, si puede seguir del 6 al 10, por favor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias, hermano. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea toda la honra, el imperio sempiterno. Amén. Amén. De este texto, amados hermanos, vamos a extraer una parte en especial. Acabamos de leer un texto sumamente importante que el Espíritu puso en el corazón de nuestro, como dije, hermano Pablo, para guiar a su amado discípulo Timoteo, primeramente, y por ende a todos los pastores. Aquí las cartas pastorales son estas dos cartas, y la tercera, que es a Tito, también son cartas pastorales. Lo que estos hombres de Dios, como dice ahí justamente, debieran practicar primeramente. Pero también aquí hay una enseñanza para todos por igual. No es que esto pueda ser algo que solamente se aplique a los pastores, sino que
todas las ovejas del buen pastor también deben escuchar y poner atención. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Hoy quiero centrarme, como dije, en una parte, ya que es como el mensaje central que tiene hoy para nosotros una importancia relevante. Hermanos amados, en el Señor, esto que vamos a escuchar aquí, en medio de este texto que acabamos de leer, es tan importante como todo el resto que está escrito en el Nuevo Testamento, especialmente para nosotros que somos la iglesia. Aquí vamos a ver una enseñanza, varias enseñanzas, pero específicamente una que es importante para nosotros, y mandamientos que les quiero pedir que pongan mucha atención. Leamos nuevamente la parte en la cual yo me voy a centrar. Fíjense ahí en los versículos 11 y 12, donde dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y después el segundo mandamiento: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En estos dos versículos me quiero centrar. Comienza dirigiéndose a nosotros que somos ahora de Dios. Aquí dice hombre de Dios. Está bien, está hablándole primeramente a Timoteo, pero se está refiriendo a todos nosotros como hijos de Dios. Mandamiento importante con dos énfasis. Fíjense bien. Estamos en el versículo 11. Comienza entonces: mas tú, oh hombre de Dios, y aquí viene el primer mandamiento: huye de estas cosas. Mandamiento positivo con advertencia para santidad. ¿De qué debemos huir? Ustedes se acuerdan que la lectura que hicimos del versículo 13 en adelante es de todo lo que ahí se menciona resumidamente, de aquellos que dan falso testimonio, que andan inventando doctrinas, que lo único que quieren es armar pelea dentro de la iglesia, que buscan ganancia, etcétera, de todo eso, de todas las cosas que justamente se mencionan del versículo 3 al versículo 10, de esos que enseñan otras doctrinas, pensamientos humanistas que mezclan con la palabra del Señor, de las disputas necias, peleas dentro de la iglesia, del descontento que trae codicia, huir del amor al dinero, y de todas esas necedades que lamentablemente se han infiltrado dentro de la iglesia porque la han traído hombres que no son de Dios, que se aparentan ser de Dios. Y en estas dos epístolas, como en Pedro también, el Señor va a advertir: cuidado con aquellos que están dentro de la iglesia, pero que aparentan ser ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué debemos huir de estas cosas? Porque todas ellas son sumamente dañinas. Dañan porque infectan, literalmente infectan y provocan nuestra naturaleza humana, de lo cual nos tenemos que cuidar y de lo cual estamos siendo sanados en este caminar con el Señor, es justamente de esa naturaleza humana, que en la palabra siempre se refiere a la carne. Todas veces que nosotros leemos de la carne, está hablando literalmente de nuestra naturaleza humana. Y todas estas cosas que se acaban de mencionar, del versículo 3 al 10, hablan justamente de aquellas cosas que infectan y provocan nuestra naturaleza humana. Y por ende, nos llevan a pecar. ¿Por qué caemos en pecado nosotros? ¿Por qué seguimos cayendo en pecado? Gracias al Señor ya no somos esclavos del pecado, por lo tanto no lo practicamos, pero caemos en pecado. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la naturaleza humana en nosotros. Y si no nos cuidamos, y si no estamos atentos, si no estamos velando, pasa justamente lo que dice acá. Por eso el Espíritu Santo usa esta palabra tan enfática
Una palabra muy enfática. Y comienza diciendo, como ustedes ven ahí, huye, huye. En 2 Timoteo también lo va a volver a decir, de nuevo, le va a volver a decir, huye también de las pasiones juveniles. En cambio, miren lo que, y lean ahí por favor lo que dice en el versículo 11, después de que le dice que huya, que arranque, que literalmente salga corriendo de todo eso. Ahora viene la segunda parte del mandamiento. Huye de la carne, huye de la naturaleza humana, huye de las tentaciones del mundo. ¿Y qué hace? ¿Qué dice ahora el Señor? Y ahora viene la parte que nos atañe a nosotros. Sigue. Y aquí viene otro mandamiento completamente contrario al anterior. Que sigamos las virtudes divinas. Podemos ver cómo el Espíritu de Cristo nos vuelve a recordar lo que nuestro Señor y buen pastor dijo. ¿Qué le dijo a sus ovejas o qué dijo con respecto a sus ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí está nuevamente seguir. El Señor no se lo pide al mundo, pero sí nos dice a nosotros que ahora somos las ovejas del buen pastor. Y seguir es obedecer, es guardar, es creer, es confiar, pero solo en Él, solo en Jesucristo. No en el pastor, no en la iglesia, no en la denominación, no en los hombres. En Él, en el Señor Jesucristo. Si ustedes se fijaron bien, estas 6 virtudes que se mencionan aquí en el versículo 11, las 2 primeras son características divinas que vienen de lo alto, y las 4 últimas son características del fruto del Espíritu. Aquí el mismo Espíritu va a combinar estas 2 y 4 características y las va a presentar, y también las presenta de nuevo en la siguiente carta. Entonces, la justicia de Dios, hermanos amados, en resumidas cuentas, son todos los mandamientos. El Salmo 119. El Salmo 119 es como una oda y una cátedra porque habla solamente de los mandamientos, los estatutos, la justicia, la verdad, la palabra, etc. Todo lo que se refiere a lo que sale de la boca de Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento y ahora a través de la palabra. Y que el Espíritu Santo, como el Señor mismo lo dijo, nos va a enseñar. Esa es la justicia de Dios. La piedad, por otro lado, es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Y recuerden que el Señor mismo dijo que el Padre, no Él, no Jesucristo, el Padre, se lo dijo a la mujer samaritana, busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Estas 2 virtudes divinas, justicia de Dios y la piedad, son absolutamente fundamentales para que podamos ser sanados de nuestra enfermedad y a su vez podamos ir progresando en nuestra santificación. Recuerden que por un lado el Señor nos está sanando y por otro lado el Señor nos está santificando. Él lo está haciendo, pero nosotros somos llamados a participar en ese proceso. Y para eso yo tengo que entonces centrarme en los mandamientos y en la verdadera adoración para que el Señor entonces haga la obra en mí y yo también me santifique como se me manda en la palabra. Y si ahora vemos los otros atributos o características o virtudes divinas, habla de la fe. La fe, como lo vimos el domingo pasado, es la fe que procede del Padre. La fe divina, la fe que no teníamos, que se parece mucho a la fe que tiene el mundo. Y por eso de repente nos confundimos y decimos, pero esa gente también tiene fe. Sí tienen fe, sí eso es verdad, pero no es la fe divina. No es el don de Dios, es el don que recibimos en el momento en que por gracia nacimos de nuevo. Eso es importante que, como lo dijimos el domingo pasado, lo tengamos muy claro y separemos la diferencia entre la fe que tienen los seres humanos y la fe que ahora tienen los hijos y las hijas de Dios. El amor. El amor. ¿Qué es el amor? El amor, ya lo hemos también visto, es lo más sublime. No hay nada más sublime que proceda de Dios que el amor. Y como lo leemos principalmente en la primera carta de Juan,
solo procede de Dios. El amor no es posible que el ser humano llegue a amar. Si el Espíritu de Dios no lo hace posible y nosotros nos esforzamos por querer amar como el Señor nos manda en su palabra. La paciencia, virtud divina, definitivamente virtud divina, vital, absolutamente vital en nosotros. Y es algo que nosotros debemos pedirle auxilio a nuestro Padre que está en los cielos. Si ustedes no le piden que les ayude a tener paciencia, ustedes van a tropezar y van a sentirse sumamente agobiados. Y recuerden que el Señor, en la palabra, a la iglesia amada, la iglesia de Filadelfia, le reconoce ese atributo. Has guardado la palabra de mi paciencia. Él está consciente de que es sumamente difícil ser un cristiano verdadero que guarda los mandamientos, porque requiere paciencia. Y la paciencia es algo que hoy día, más que en todos los tiempos de la historia, es sumamente preciado, por decirlo así, porque es muy difícil. Estamos literalmente, andamos con una pistola puesta en la cabeza de que tenemos que funcionar lo más rápido posible. Llamados telefónicos para acá, para allá, tenemos que hacer esto, lo otro. Ya se acabó eso de que yo llego a la casa y no hay televisor, no hay teléfono, no hay ni luz eléctrica, no hay nada y me siento a gozarme delante del fuego y me quedo ahí pensando en las cosas del Señor. Se acabó. No hay tiempo. La paciencia. Y ahí viene, ¿cuál es la cuarta? Miren lo que dice, mansedumbre. Pero no mansedumbre delante de los hombres. Bienaventurados los mansos. Ese manso que es manso ante el trato de Dios. Recuerda que Dios está tratando contigo. Dios está trabajando contigo. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo que dice que está haciendo en Efesios con su novia? La está purificando. Le está sacando todas las manchas, la está limpiando, porque se la va a presentar completamente pura, santa, sin manchas. Nosotros lo leemos como algo metafórico, como algo alegórico, como algo que bonito lo que dice el Señor. Pero póngase a pensar lo que está diciendo. Tú te conoces a ti mismo, tú sabes quién eres, tú sabes cómo eres. Si eres honesto contigo mismo y no te autojustificas y empiezas a contarte el cuento de que tú eres una buena persona. No. Entonces no le has creído al Señor lo que Él dice en la palabra con respecto a ti. Yo sé la escoria que soy. Lo tengo sumamente claro. Y realmente me horrorizo pensar que todavía eso está en mí. Y el Señor está tratando contigo, conmigo, para limpiarnos. Y eso no va a ser bonito, no va a ser feliz, no va a ser gozoso, no, va a ser muy duro. Y lo va a hacer a través de circunstancias, lo va a hacer a través de terceros, lo va a hacer a través de las cosas que Él permite en tu vida. Y muchas veces nosotros lamentablemente caemos en el grave error de literalmente manifestar desagrado por lo que nos está pasando, en vez de darle gracias al Señor por lo que me está pasando, por el dolor que tengo, por la insatisfacción, por la pérdida de trabajo, por la muerte de un ser querido, porque a través de todo eso el Señor te está puliendo, te está limpiando. Él te está preparando para un día que tú no te puedes imaginar, que dice la palabra que nosotros vamos a ser presentados en gloria, glorificados. ¿Cómo es posible que un ser tan perverso como yo un día vaya a ser presentado delante de Dios glorificado? Estas 4 virtudes que son intrínsecas del Espíritu Santo, porque ustedes recuerdan que en Gálatas capítulo 5 justamente se habla de estas virtudes, necesitamos que se desarrollen en nosotros. Pero lo que tenemos que pedir, y tenemos que pedir mucha ayuda a nuestro Padre que está en los cielos en el nombre de Jesús, es para que permanezcamos literalmente en la palabra.
La única forma que el Señor nos puede limpiar es, como Él dice, con la palabra. La palabra es la que nos limpia. Y así como leyendo la palabra, no solamente leyéndola, estudiándola, leyéndola, pero también practicándola, guardando la palabra. Y eso, amados, con gratitud y amor. Y ahí es donde la cosa muchas veces nos falla nuestra naturaleza humana. Porque nos pide cosas que de repente no queremos hacer. Literalmente no las queremos hacer. Quiero hacer otra cosa. Dice el Señor que lo hagamos gozosamente, sin quejarnos, ni sintiéndonos obligados. Venir al culto, por ejemplo, para algunos lamentablemente se convierte en una tarea que tengo que ir al culto. Porque si no, capaz que es lo que digan mi hermano o diga el pastor. Mejor quédate en la casa. Si vas a ir al culto así, no vayas. Si tú no entiendes que tú vienes acá para adorarle, para glorificarle, para escuchar su palabra, entonces partiste mal. Entonces, con todo lo anterior en mente, pongamos mucha atención al mandamiento que ahora viene en el versículo 12, que es un mandamiento con consejo. Versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es muy interesante que nuestro Señor nos mande a pelear. Podría haber dicho, trabaja, pero nos manda literalmente a pelear. Y esta palabra pelear en el griego, si ustedes leyeran el griego, agonizomai. Agonizomai dice. Agonizomai, de ahí viene la palabra agonizar en español. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Está diciendo, pelea esta buena batalla de la fe como si estuvieras agonizando en ella. Una pelea a la cual estás dispuesto a sufrir hasta sentirte como si estuvieras agonizando. Y se lo va a volver a decir en 2 de Timoteo 4:7. Ahí Pablo le dice, yo he peleado la buena batalla. ¿Y de qué batalla? Cuando dice batalla de la fe, nos imaginamos muchas cosas. ¿Es la batalla de la carne? ¿O es la batalla de los deseos y las pasiones? ¿O es la batalla del corazón y de los sentimientos? En cierta manera, son todas ellas. Pero, ¿dónde se da la batalla? ¿En qué lugar realmente se da la batalla? ¿Allá afuera en la calle? ¿En la casa? ¿Dónde se da la batalla? No, hermanos amados. La palabra nos enseña que la batalla que tú vas a dar, esa batalla de la fe, la das aquí, en tu mente. Todo va a suceder acá adentro. Se refiere a la batalla que se da en la mente, en el entendimiento, en el raciocinio, en los pensamientos. Y miren, hay un texto, por favor busquen, ahí en 2 de Corintios, y el que lo encuentre lo puede leer, 2 de Corintios, y vayan al capítulo 10, y el que encuentre puede leer el versículo 3 al 5, por favor. Hermano Samuel, bien fuerte, lo más fuerte que... Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, hermano. Ya no andamos, como dice ahí, en la carne, en la naturaleza humana. No militamos según esta naturaleza que tenemos. Y las armas de nuestra milicia no vienen de ahí, de los conocimientos del hombre, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, esas cosas que se nos han metido dentro de nuestro conocimiento que traemos del mundo, derribando todo argumento, toda idea, toda filosofía, toda altivez, que dice ahí, que lleva contra, ¿qué cosa? El conocimiento de Dios, todo lo que va en contra de conocer a Dios, la palabra. Y aquí viene la parte a la cual yo me estaba refiriendo. Llevando cautivo, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos amados, ahí es donde se va a librar, en tus pensamientos, en tu mente.
Por eso, amados, el Espíritu Santo también va a decir en Romanos capítulo 12, versículo 2, ese famoso mandamiento, que nosotros seamos transformados. ¿Cómo? Mediante... Fuerte. La renovación de nuestro entendimiento. Sí, díganlo fuerte, hermano, sí, es muy importante. Tú no vas a poder ser santificado, tú no vas a poder ser cambiado si tu entendimiento no es renovado. Todo esto siempre nos vuelve a llevar a lo mismo, que debemos hacer lo que el Señor dijo, permanecer en su palabra. Y perdonen que se lo repita tantas veces, pero es que es tan importante entender que la única forma es que nosotros permanezcamos en la palabra. Lo que tú hagas, lo que tú digas e incluso lo que tú sientas proviene única y exclusivamente de tu entendimiento, de tu mente, de tu raciocinio. Por eso habla de esta batalla, habla que es una batalla de la fe. Tú debes vivir por fe, como lo dice el Señor. ¿Y qué significa eso de vivir por fe? Que debes vivir según lo que tú crees, según lo que tú entiendes, según lo que tú sabes, pero no con respecto a lo que el mundo dice, sino con respecto a lo que el Señor dice. ¿Me entienden el cambio que se tiene que producir en nosotros? Y que es complejo. Porque si no conocemos bien la palabra, entonces vamos a hacer cambios en nuestra vida que se ajustan a una parte de lo que dice el Señor. Y es ahí donde se han producido tantas divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Si ustedes se ponen a imaginar que después de la Reforma, y lo vamos a ver ahora cuando celebremos la Reforma, se escribió lo que se llama una confesión de fe. Esa confesión de fe todavía es reconocida por los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos y los bautistas, que fueron los primeros, y con los metodistas, que fueron los primeros que comenzaron a trabajar en esta confesión de fe. Ahí está. Unos hablan de la confesión de fe de Westminster y los otros hablan de la confesión de los bautistas o de Londres de 1689. Las mismas confesiones, hay una pequeña diferencia que la vamos a ver en otro momento. Y sin embargo, de esa confesión de fe, hoy día las mismas denominaciones que participaron y que la formularon con la ayuda del Espíritu Santo, hoy día han hecho cambios y se han dividido. Los luteranos se han dividido, los presbiterianos, los bautistas, etc. se han dividido y hoy día existen multitudes de denominaciones. Y a veces han nacido denominaciones de las mismas separaciones y esas se han vuelto a dividir. ¿Por qué? Porque han dejado la pureza de la palabra. Amén. Tú no te puedes santificar, no puedes adorar en espíritu y en verdad, ni podrás tener comunión en el amor de Cristo si tu mente, si tu entendimiento no se alinea o no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Como lo dice Pablo, lleno del Espíritu Santo acá, echa mano de la vida eterna, literalmente, agárrate así desesperadamente de la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Ahí está esa maravillosa verdad que el Señor le escribió a su novia en la carta de amor al final. El último versículo, antes de terminar, en realidad el penúltimo, pero ese maravilloso versículo 20 del capítulo 5 de la primera carta de Juan, que si uno entiende cómo el novio le escribe la carta, y le dice, ¿qué le dice al final? Esas maravillosas, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, para echar mano, para agarrar, ahí lo dice, echar mano verdaderamente, al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Amén. ¿Se fijan cómo el Señor mismo termina dictando la última verdad a través de su Espíritu al apóstol Juan? Para que su amada novia, la iglesia, en el año 95, ya existía durante 60 años la iglesia, tuviese esta verdad que muchos lamentablemente no entienden. No se gozan en esta preciosa verdad que el Señor declaró ahí.
Sí, amados. Entonces debemos procurar hacer tres cosas. Huir, primero, de las cosas del mundo, versículo 3 al 10. Huir de la sabiduría del mundo. Huir de la codicia del mundo. Huir de las riquezas. Primera cosa. ¿Cómo debemos hacer todo eso posible? Siguiendo, ¿a quién? A nuestro buen pastor. ¿Y cómo le seguimos? Como dice ahí que debemos seguirle: justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Grábense esas cosas, mediten en esas cosas, reflexionen, vuelvan a la casa, léalas de nuevo, oren delante del Señor, que les ayude en esas seis cosas que menciona ahí. Si tú haces eso, tu vida como cristiano, primero que nada, será mucho más fácil. Pero no olvides que debes pelear la buena batalla de la fe. Y eso será toda tu vida. No será una vez, no es que yo hoy día voy a pelear la buena batalla de la fe. No, es todos los días, cada día. Recuerda que esta batalla la debes pelear o la pelearás en tu mente, en tu entendimiento. Y no va a ser fácil, te lo digo al tiro. Sin embargo, nuestro Señor va delante de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va delante de nosotros. Que Él ya sabe todo lo que te va a suceder. Todo lo que te vas a pensar, todo lo que vas a decir, Él ya lo sabe. Por eso va delante de nosotros. Y por eso nosotros, que todavía no sabemos, debemos seguirle a Él. Y solo a Él. Él nunca te va a abandonar. Aunque a veces parezca que te abandona, porque permite cosas en tu vida que tú te quedas absolutamente perplejo. Nosotros estamos a punto de ser literalmente echados a la calle. Estamos consternados porque durante 8 años hemos juntado obviamente muchas cosas y estamos aquí en un lugar donde no hay arriendo, que sea posible pagar, digamos, hay arriendo, pero entonces estamos perplejos, pero yo sé que Él va delante de mí, Él ya sabe. Por eso Cristo el Señor, ¿qué hace? Nos ruega que nos rindamos a Él, que presentemos, como Él dice, os ruego. Ese ruego precioso ahí en versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Os ruego que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Porque solo de esa manera, amados hermanos, seremos... ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Si tú no eres pobre en espíritu, Dios no puede trabajar contigo. No puede. Se lo impides. Y por eso, así, ese es el orden de las bienaventuranzas. Tú tienes que ser pobre en espíritu. Pero si no lo haces, si no presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, entonces es imposible que seas un pobre en espíritu. No vas a ser dócil. No vas a permitir que Él te use a ti como Él quiere, sino que tú vas a decir, no, yo quiero cantar, no, yo quiero predicar, no, yo quiero servir al Señor en esta área, yo quiero servir al Señor allá. El Señor dice, no me sirves, porque yo te necesito a ti haciendo esto, y no eso. No vas a ser dócil. En otras palabras, ¿qué va a pasar? Nos vamos a resistir, literalmente, nos vamos a resistir a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. En resumen, que dice el Señor, huye del mundo y de las cosas que están en el mundo y vuélvete a tu Señor, a tu buen pastor, siguiéndole con tu mirada puesta solo en Él, en obediencia a su palabra, y podrás entonces pelear la buena batalla en tu mente. ¿Y cómo termina todo esto, amados hermanos? Versículo 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, y aquí escuchen bien, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la aparición a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. 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 Amén.
Gracias, Padre Celestial, por esta mañana, por habernos permitido ir a tu palabra y poder escuchar una vez más esto que ya habíamos escuchado antes, pero que necesitamos volver a reflexionar, a meditar, a revisar, a exponer, porque entendemos claramente que si la batalla se va a dar en nuestra mente, es ahí donde tú quieres trabajar, justamente por medio de tu palabra, tu verdad, tu justicia. Gracias, oh Dios eterno, por este momento. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el imperio, el poder. Oh, amado Dios, tú eres nuestro Señor y a ti queremos seguir, a ti solamente queremos escuchar. Y en tu santo nombre hacemos esta oración. Amén. Amén. Amén.